Suficiencia de las pruebas de cargos. La suficiencia de la prueba de cargo es la capacidad que tiene ésta para sostener la teoría del caso. El maestro italiano Mancini sostenía que cuando más grave era el caso, el Estado debía tener el cuidado en la presentación de las pruebas, y Bentham señalaba: las pruebas no se miden, se pesan. En un proceso puede existir una diversidad de pruebas, no por ser abundante sostendrá la teoría inculpatoria, sino está más bien para sostener a sí misma debía reunir dos características: A, calidad; B, cualidad. En un proceso y a la hora de la valoración del material probatorio, por ejemplo, el testigo presencial de vista y oído tiene una mayor suficiencia que un testigo de vista o solo de oído, y muchos más antes los llamados testigos de referencia. Un informe cederá ante un dictamen técnico que haya sido realizada conforme a una determinada ciencia. Suficiencia no debe confundirse con cantidad. Bastará a veces contar con un testimonio visu/auditum e informes técnicos científicos que sostenga parte de los dichos de este para sostener la afirmación del testimonio. El citado profesor italiano señalaba que en un proceso no bastaba contar con un solo testimonio para sostener una acusación, ya que era la palabra de uno contra otro. En nuestro medio, las compuertas de la arbitrariedad a veces son anchas ante la presunta comisión de un hecho punible. Ejemplo: violencia familiar. Basta la denuncia de lo de la afectado/A y el llamado examen victimológico para decretar la prisión del denunciado y hasta su condena. La presunción de inocencia y la actividad probatoria. En el proceso penal en nuestro medio, la presunción de inocencia no existía en el proceso penal. El Código Penal de Teodosio González sostenía en su artículo 66 que todos los delitos se presumían cometida con culpa. Nos llevó cerca de 182 años de vida institucional como república establecer en una Constitución Nacional, año 1992, artículo 17 Inc. 1, y es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a través de un proceso en el que se demuestre la reprochabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle una pena o sanción. Es un principio propio de los sistemas político democrático, ideológicamente pluralista. En nuestro sistema procesal implica que en un proceso las personas pudieran litigar en libertad cualquiera sea el hecho punible presuntamente perpetrado. A la fecha se lo tarifo legislativamente, ya que no se presume que una persona que perpetró supuestamente un hecho punible calificado como crimen sea considerado inocente. Así se explica la rígida reformulación del artículo 245 del CPP, anteúltimo párrafo. La actividad punitiva del Estado en materia probatoria para derribar el estatus jurídico de inocencia debe realizar aquellas actividades probatorias tendiente a destruir dicho Estado, ya que el supuesto infractor no debería probar su inocencia, muy propio del llamado sistema inquisitivo. El indubio pro reo, material didáctico sugerido. Film 12 hombres en pugna, versión en castellano y en inglés, los encontrarán en youtube.com. El principio indubio pro reo constituye una regla de valoración de la prueba, dirigido al juez o tribunal sentenciador para que atemperen la valoración de la prueba a criterios favorables al acusado, cuando su contenido arroje alguna duda sobre su virtualidad inculpatoria, porque resulta menos gravoso para la sociedad la libertad de cargo de un culpable que la condena de un inocente. El concepto tiene una enorme implicancia moral, que hoy se enfrenta a una serie de obstáculos de carácter social y política. Su contenido jurídico-político-social lo encontramos en el artículo 22 de la Constitución Nacional, legal en el artículo 5 del Código Procesal Penal. Su forma operativa en un proceso se exterioriza en la capacidad analítica que tienen las partes y los magistrados al desmeritar la solvencia de una prueba. Es antes que nada una garantía para el justiciable y obliga al juzgador a identificar adecuadamente el alcance de los términos normativos, determinar la congruencia de las pruebas con relación a los hechos y determinar si éstas tienen la suficiencia para sostener los cargos. En el sistema procesal americano, la certeza deberá sobrepasar los que ellos llaman la duda razonable, y esa duda implica analizar desde un punto de vista lógico las pruebas. En materia probatoria, por ejemplo, la duda surgirá cuando se confrontan dos pruebas de un mismo rango, testigos de vista y oído, dictámenes periciales contradictorios, informes cuyos contenidos resulten ambiguos, etc. En nuestro medio, ¿cómo se determina si la duda es razonable a partir de dicha confrontación?
Como opinión de la cátedra, el operador del sistema, si desea explorar esta posibilidad, debe a. Forma en que fue incorporada al proceso. b. Congruencia de las pruebas con las demás. c. Informes técnicos deben acreditar por sí mismos que han cumplido las exigencias técnicas para su realización. El operador del sistema hoy en día interviene en causas que suscita el interés público a través de los medios de comunicación, y estos usualmente incumplen lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Nacional, ante situación en la que presión de los medios direcciona un posible resultado. Nos encontramos ante representantes del Ministerio Público que no actúan con la debida objetividad y magistrados que optan directamente en invertir este principio y más de las veces prefieren emitir sentencia farragoso con abundantes citas doctrinales, pero carente de una motivación lógica para sostener una conclusión. Este es uno de los factores, junto con otros que muchas veces enturbian, debilitan la finalidad del proceso y la confianza pública en el sistema judicial de país. Otra de las anomalías graves que se enfrenta el justiciable es la actitud corporativa de jueces y fiscales, alentado por una defensa técnica ineficiente, con poca capacidad de examinar y contravenir las pruebas. Desde un punto de vista lógico, las pruebas, entonces la llamada presunción de inocencia, se ve seriamente lesionada ante el debate sobre la existencia de determinados hechos punibles. Libre valoración de las pruebas. Introducción. Lectura sugerida. Tratado de la prueba en materia penal. Eduardo M. Hauchen. Edith Rubinsal Culsoni. La característica fundamental de este sistema: la inexistencia de absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos y sobre el valor acreditante que debe otorgársele a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto del conocimiento. Es imprescindible entonces tener presente la consecuente imposición que trae el sistema en lo relativo a la debida fundamentación de la sentencia. En ella el magistrado debe imperativamente expresar cuáles son las razones que, surgidas solo de las pruebas, determina la decisión adoptada, indicando cuál fue el camino deductivo surgido para llegar a esa conclusión y no solo el resultado de la operación mental. Andrés Perfecto Ibáñez, siguiendo a Ferrajoli, señala que en la motivación a través de este sistema es necesario que el magistrado haga una cita de todas las pruebas y darle un valor a cada uno de ellos. Parecida dirección lo indica el artículo 174 del Código Procesal Penal. Valoración probatoria e imparcialidad. La imparcialidad, en su concepto estricto, significa estar libre de prejuicios, es decir, abstraerse de consideraciones subjetivas y centrarse en la objetividad de un asunto, al realizar un juicio. Un juez es imparcial cuando no tiene ningún interés en el objeto del proceso ni en el resultado de la sentencia. Como criterio de justicia, la imparcialidad sostiene que las decisiones deben tomarse atendiendo a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas. La imparcialidad no propone, sin embargo, que todos los individuos deban ser tratados de la misma manera bajo todas las circunstancias. Se considera aceptable y coherente que determinadas personas sean tratadas en forma diferente si tal tratamiento se justifica por razones objetivas y externas. Por ejemplo, la mayor parte de los sistemas legales establecen penas diferentes para los delitos de acuerdo a la gravedad de los mismos. Esto no implica la presencia de parcialidad. Las diferentes penas se determinan según un criterio objetivo y predecible, en este caso la ley. La imparcialidad sostiene que, para todas las personas, ese criterio imparcial se aplica en forma homogénea. La objetividad es un concepto fuertemente conectado con la imparcialidad. De hecho, la imparcialidad requiere de objetividad, pero implica una decisión o elección entre diversas opciones o circunstancias. En otras palabras, ser imparcial implica no tener favoritismos personales o interés entre dos o más opciones objetivas. En el proceso de valoración de pruebas, un magistrado es imparcial cuando en el examen del material probatorio cumple con las requisitorias exigidas por la norma artículos 172 y siguientes del Código Procesal Penal y al motivar la misma puede armonizarla con todas las demás pruebas a los efectos de sustentar su decisión. La imparcialidad del magistrado se ve francamente oscurecida por múltiples razones. Una de ellas, la más conocida, es cuando la causa alcance ribetes de impacto público donde usualmente los medios de comunicación tiende a condicionar una resolución,
con titulares periodísticos de escándalo y falaz. Es sistemática, cuando el operador del sistema es nombrado a plazos, con un énfasis político en su nombramiento y objetivamente la seguridad que fundamenta su imparcialidad se ve resquebrajado, sobre todo cuando se juzgado casos de interés de algunos sectores de poder implicado en el sistema judicial. En alguna medida la imparcialidad del magistrado se ve influenciado por las deficiencias técnicas de las partes, que en el debate no desarrollan técnicamente las pruebas, no lo hacen hablar, y deja librado muchas veces al arbitrio del magistrado la ponderación a veces inadecuada de las mismas. La prueba ilícita. Lectura sugerida. Revista Intercambios número 16. La prueba ilícita en el proceso penal. José Francisco Lockhart. La prueba ilícita es aquella cuya obtención queda supeditada a la concurrencia de normas o principios, comprometidos para su adquisición, sean estas la Constitución, los instrumentos internacionales o igualados en su jerarquía. En esta materia se distinguen dos criterios, uno amplio y otra restringida. Dentro del primero, un sector del pensamiento entiende que prueba ilícita es aquella que atenta contra la dignidad humana, siendo esta la pieza clave de su concepto. Todo medio de prueba que atente contra la misma deviene ilícito y por ende inadmisible. Otros autores identifican la prueba ilícita con la prohibida, definiéndola como la que es contraria a una norma de derecho, es decir, la obtenida o practicada con infracción de normas del ordenamiento jurídico, con independencia de la categoría o naturaleza de estas últimas, constitucionales o legales, procesales o sustanciales. En materia probatoria, si nos aferramos al concepto que es ilícita toda aquella prueba que para su adquisición no se observo las normas y los principios relacionados a los derechos humanos, entonces estamos a favor del Estado Constitución Nacional de Derecho. Pero si la ilicitud no va más allá de la norma, se indica que somos partidarios de un Estado legal de derecho. Obtención ilegal de la prueba. Se actúa ilegalmente cuando se promueve actos que incorpore pruebas en el proceso que no hayan guardado las debidas formalidades para dicho efecto. Operativamente, la ilegalidad de los actos, formatos de pruebas, se hallan establecidos en el artículo 17, inciso 9 de la Constitución Nacional y 165 y siguientes del Código Procesal Penal. Para determinar si es una prueba ilícita o no en doctrina, algunos consideran que tiene que darse un nexo de causalidad entre la prueba y lo ilícito. La obtención de la fuente de prueba tiene que ser el resultado de lesionar derechos fundamentales, como el menoscabo del derecho a la integridad física para obtener la confesión de una persona. La característica que define la prueba ilícitamente obtenida es que la lesión del derecho fundamental se provoca para obtener una fuente de prueba que de manera seria muy dudoso que se lograra. Ese nexo causal en cuanto a su ilicitud debe ser probado si se pretende excluir del proceso dicha prueba, es decir, no se ciñó a los protocolos establecidos por la norma o bien se la pretende incluir cuando la etapa ya ha precluida. Frecuentemente asistimos a diversos escenarios procesales en donde la parte pretende incorporar pruebas en el debate. Los casos más comunes son a. Pruebas ofrecidas pero no admitida en la etapa correspondiente. b. Prueba ofrecidas en la acusación, pero no incluida en el auto de apertura que eleva a juicio oral y público. c. Pruebas ofrecidas en la audiencia preliminar pero a materializarse durante el debate de juicio oral. d. Pruebas ofrecidas al inicio del juicio oral y público, atestado en la carpeta fiscal pero no citada en la audiencia preliminar. e. Pruebas ofrecidas como consecuencia de haberse obtenido información luego de la audiencia preliminar. En todos los casos, el tribunal debe sopesar cuidadosamente respetando el principio de preclusión si cumple con lo indicado en los artículos 172 y siguientes del Código Procesal Penal. Las exclusiones probatorias y la doctrina del árbol del fruto envenenado. Lectura sugerida. La nulidad en el proceso penal. Nelson R. Pessoa. Edith. Provincial Culsoni y Alberto Binder. Actos y formas procesales. Partiendo de las definiciones indicadas sobre las pruebas las ilícitas, estas pueden ser excluidas si son ilícitas de oficio, en cualquier etapa del procedimiento y por la vía del incidente nominado e innominado, conforme lo indican los artículos 165 y 331 del Código Procesal Penal. Para determinar la exclusión probatoria debemos determinar si para la obtención de dicha prueba se han lesionado derechos de rango constitucional, la establecida en un tratado internacional,
o afecten en cuanto a su forma las disposiciones de la ley. Dichas exclusiones se le denominan nulidades absolutas y la confusión se presenta en el operador en determinar el concepto de orden público y usualmente se lo indica como aquel conjunto de normas imprescindible para el sostenimiento del sistema jurídico, en este caso procesal y sin cuya observancia, difícilmente el acto prosperaría o en su caso, una resolución fundada en ella sería irremediablemente nulo. Un ejemplo sencillo, la requisa en recinto privado obtenida sin orden de allanamiento y que ésta como tal no guardara las formas establecidas en el artículo besos del Código Procesal Penal, etc. Las exclusiones probatorias se rigen por las disposiciones del artículo 165 del Código Procesal Penal, cuya lectura no debería ofrecer mayor esfuerzo interpretativo. Sin embargo, una nueva teoría, la del jurista Alberto Binder, está ganando predicamento en nuestro medio, sobre todo lo referente al cumplimiento de ciertas exigencias para la validez del acto, ejemplo declaración indagatoria y las indicaciones del inciso primero del artículo 399 y 347 del Código Procesal Penal. Teoría del fruto del árbol envenenado. Entre la violación del derecho fundamental que produce la prueba prohibida existe una relación de causalidad, donde la violación del derecho fundamental es la causa y la prueba prohibida es el efecto. A su vez existen otros elementos probatorios que se han obtenido gracias a la prueba prohibida, por ejemplo a raíz de la confesión del sindicado como actor de un hurto realizado bajo tortura, sostiene la dirección donde se encuentra lo hurtado. La Corte Suprema de los Estados Unidos acepta que los frutos del árbol envenenado no son únicamente frutos de tipo material, sino también las de tipo lógico e intelectual, declaraciones, informaciones, que permitan seguir líneas de investigación que conduzcan a nuevas pruebas. Esta teoría tiene origen en el caso Silverstein, Lambert y Co., por lo cual el tribunal, aplicando el precedente Wick versus Estados Unidos, lo absuelve, pero el fiscal con las copias obtenidas denuncia nuevamente la esencia de una prohibición que prohíbe. La obtención de material probatorio de una cierta manera no es sencillamente que el material probatorio adquirido de esa manera no sea utilizado ante la Corte, sino que no sea utilizado en absoluto. En otras palabras, si el acto precedente es ilícito, su consecuente también lo es. Si la información es obtenida de manera averiada, su resultado también lo es. Binder habla que dentro de un proceso se puede obtener pruebas que no guarde relación con el precedente ilícito, sino que se la puede obtener en forma alterna. Si se presentare dicho escenario, el operador del sistema tendría que tener el suficiente cuidado de clasificar los actos y las pruebas. Difícilmente ese escenario pueda presentarse, ya que normalmente lo que se sigue es una línea de investigación que surge de una fuente que es considerado fiable y válida por el investigador, y si ésta es calificada de ilícita, sus consecuencias también lo es, ya que las pruebas alternas provienen de fuentes que es generalmente proporcionada por la primera. Excepciones de la teoría del árbol del fruto envenenado. Fuente independiente. Nace en el caso Bynum versus Estados Unidos de 1960, en la cual se excluyeron las huellas dactilares de un detenido ilegalmente, no así la que se encontraban en un archivo de la policía cuando se procesa al imputado. En el momento de la detención se le tomaron huellas dactilares tras la oportuna prueba pericial coincidan con las tomadas en el lugar del robo. No obstante, esta prueba pericial se consideró ilícita por derivar directamente de la detención ilegal que se había practicado sin tener causa razonable. Posteriormente se presentó otra prueba pericial en la que se usó las huellas dactilares sobrantes de los archivos policiales y la que se encontró en la escena del robo, siendo admitido por la Corte. La excepción del descubrimiento inevitable discovery, guarda relación con la anterior excepción, hasta el punto de que ha sido considerada como una modalidad de ella, aunque más perfeccionada. De acuerdo con dicha excepción, no podría excluirse una prueba derivada de otra ilícita o inconstitucional, porque al resultado probatorio de la primera podría haberse llegado inevitablemente por el curso normal de la investigación. Dicho de otro modo, las investigaciones que se estaban llevando a cabo hubieran conducido a la obtención independiente de la prueba, derivada de otra lesiva de derechos fundamentales. Esta excepción ha sido apreciada por el Tribunal Supremo norteamericano en el caso Nix vs. Williams, 467 US 431-1984, en el que durante un interrogatorio ilegal el acusado se declaró culpable de un homicidio y condujo a la
policía al lugar donde había enterrado el cadáver. Este habría sido encontrado inevitablemente pocas horas después del interrogatorio ilícito, porque la policía estaba buscando el cadáver en la misma zona en la que finalmente se halló. La imprescindible motivación de la valoración probatoria. El diccionario de la Real Academia Española establece algunas acepciones, las siguientes acepciones: 1. Acción y efecto de motivar. 2. Motivo, causa. 3. Conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. Como principio se halla establecido en el artículo 256 de la Constitución Nacional y el artículo 125 del Código Procesal Penal. En ella encontraremos el término fundar las resoluciones judiciales en la Constitución y en las leyes. Conocido es que el silogismo judicial que debe contener toda sentencia se construye a través de a. Premisa mayor, b. Premisa menor, c. Conclusión. Se establece que la premisa menor debe ser la exposición de los hechos y ésta a su vez pueden ser falsas o verdaderas, y para llegar a dicha conclusión necesariamente debemos examinar las pruebas. El deber de motivar las pruebas como parte de la fundamentación de la sentencia es antes que nada una garantía propios de los sistemas políticamente abiertos, y en la motivación de las pruebas, a más de cumplir una exigencia técnica, el juzgador le comunica al infractor y a la sociedad por qué se le condena o absuelve. Es decir, motivar en ese sentido tiene un significado político, y no puede ser de otra manera, ya que el Poder Judicial asume una postura política como parte del Estado al emitir una sentencia. Igualmente es una obligación jurídicamente estructurada, ya que permitirá el control de logicidad por parte de los organismos revisores, es decir, tanto los tribunales de apelación y la Corte Suprema de Justicia se hayan facultado a determinar si el examen de las pruebas por parte del juzgador es lógicamente correcto. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.